retomar nuestra agenda y vamos a continuar con un panel muy interesante. Vamos a hablar del avance de la estrategia de distritos térmicos en nuestro país. Para ello tenemos unos invitados de lujo y los voy a llamar aquí a escenario para que nos acompañen. Para introducir este panel tendremos una breve presentación antes de iniciar de los avances del proyecto Distritos Térmicos en Colombia, a cargo de nuestra ingeniera Cristina Mariaca. Ella es coordinadora técnica nacional de este proyecto. Cristina es ingeniera mecánica, especialista en gestión medioambiental, integrada con un máster en refrigeración y un máster en energía y desarrollo sostenible. Su experiencia incluye la consultoría, el diseño y el desarrollo de soluciones integrales de sistemas de refrigeración comercial e industrial. En el pasado también gestionó y ejecutó proyectos de cooperación internacional relacionados con pasivos ambientales y energéticos en el sector industrial. Actualmente se desempeña como coordinadora de la Estrategia Nacional de Distritos Térmicos en Colombia desde el año 2013. Recibamos por favor con un aplauso y démosle la bienvenida a la ingeniera Cristina Mariaca. Sí, ahí estamos. ¿Ya? Ah, ok, perfecto. Bienvenida. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la audiencia que está presente y a quienes se conectan desde sus lugares de trabajo, desde sus hogares, a acompañarnos a la tercera versión del Congreso Internacional de Distritos Térmicos, que es un espacio en donde buscamos poder hacer un intercambio de experiencias, de información, que nos permita a los diferentes países poder avanzar hacia la implementación de este tipo de proyectos que son una herramienta para la planeación urbana sostenible y en particular, por ejemplo, para el caso colombiano, es una herramienta que nos permite lograr nuestros compromisos a nivel de cambio climático y a nivel de protocolo de Montreal. Como introducción al panel de avance, pero quiero que sean principalmente nuestros protagonistas quienes cuenten y quienes nos digan cómo desde el sector de gobierno nacional ha venido avanzando el proyecto. Pues voy a dar unos breves avances de lo que ha sido el proyecto. Seguramente hay muchas cosas que hemos hecho adicionales, pero pues estos serán los pasos más relevantes. Recordar que esta es una estrategia que adelanta el gobierno nacional en conjunto con la cooperación del gobierno de Suiza y con la Agencia de Implementación de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial como una herramienta o como una estrategia para el desarrollo urbano sostenible. ¿Qué son los distritos térmicos? Acá los invito un par de minutos breves para que todos podamos de la misma manera entender de qué tipo de infraestructura estamos hablando, para que podamos de esa misma manera entender los retos a los que nos enfrentamos. La industria, las edificaciones comerciales y hospitalarias son grandes usuarios de frío o calor, bien sea para sus sistemas de climatización o para sus procesos productivos. En la mayoría de los casos, estas edificaciones operan con máquinas propias de generación de frío o generación de calor. Son sistemas que usan sustancias refrigerantes que agotan la capa de ozono y aportan al calentamiento global. Pero existe una alternativa más sostenible. Los distritos térmicos funcionan como un sistema de producción y distribución de frío o calor a gran escala. La capacidad de los chillers requeridos para varios edificios se consolida en una planta central que alimenta los sistemas de climatización de los distintos edificios conectados al distrito. En el caso de un distrito térmico de frío, los equipos de producción de frío que consumen los sistemas de aire acondicionado en cada edificio se sustituyen por una planta centralizada de enfriamiento de agua. El agua fría producida por el distrito se distribuye por tuberías que llevan a los intercambiadores de calor en el edificio. El agua fría es transportada del intercambiador hasta los manejadores de aire. El aire enfriado se distribuye por los ductos de los espacios a climatizar. En Colombia, los distritos térmicos tienen acceso a diferentes fuentes de energía alternativa renovable o residual, lo que hace que estos sistemas sean una alternativa de generación de energía sostenible que ofrece beneficios adicionales al usuario final. Por ejemplo, a nivel urbano aportan a la descongestión energética
energética ya que optimizan el uso de energías disponibles en el territorio. Los distritos térmicos son un ahorro en capital, pues ya no necesitan instalar sus propios chillers o calderas, eliminando así los costos asociados con la inversión inicial, con la operación y mantenimiento. Además, se obtienen beneficios ambientales en la reducción de la polución auditiva, la emisión de gases contaminantes y las sustancias agotadoras de la capa de ozono. Esta centralización libera espacios en las terrazas, subsuelos o las salas de máquinas. Estos pueden ser utilizados como espacios verdes de la edificación para permitir mayor flexibilidad en el diseño arquitectónico o para disponer de mayor área vendible. Para el país, los distritos térmicos abren oportunidades de empleo, pues su construcción, operación y mantenimiento demandan personal capacitado que garantice la calidad en el servicio. La estrategia Distritos Térmicos en Colombia aporta a la sostenibilidad urbana. Para más información, visítanos en www.distritoenergético.com. Bueno, espero que con esta breve animación realmente podamos empezar a figurarnos en la cabeza de qué tipo de infraestructura estamos hablando y entender que este tipo de infraestructuras empiezan a ser una solución, una herramienta para nuestras ciudades, para la carbono neutralidad, como lo veíamos durante los discursos de nuestros instaladores del Congreso, que nos permite reducir sustancias agotadoras de ozono que tenemos en los sistemas de climatización en las diferentes ciudades, mejorar la eficiencia energética de estos sistemas y también en los usuarios finales, pues reducir el uso de recuperar espacios utilizados con máquinas dentro de las edificaciones y disminuir la contaminación visual y auditiva que podamos tener en estas edificaciones. Como vimos en la conferencia anterior, tenemos unos retos grandísimos que no son solamente para el entorno colombiano, sino que son en general retos importantes para la implementación de estos proyectos a nivel global. Y es poder tener ese contexto nacional favorable y ese mercado disponible para llevar a cabo este tipo de infraestructuras. En Colombia venimos trabajando la estrategia de distritos térmicos desde el año 2013. Nos hemos dividido en dos fases. Nos hemos dividido en dos fases. Una primera fase en donde logramos acompañar la construcción del primer distrito térmico en el país, en la ciudad de Medellín, y donde pudimos conceptualizar e identificar el interés de las diferentes ciudades en esta infraestructura. En esta segunda fase en la que estamos actualmente y en el marco de la cual se desarrolla este congreso, buscamos ya consolidar mercados, consolidar conocimientos y consolidar el apoyo institucional que se requiere tanto del gobierno nacional como local para la implementación de estos proyectos. Aquí tenemos de lo que es la primera fase como avance a nivel de infraestructura en este video que corre. Esta es una imagen del distrito térmico de La Alpujarra en la ciudad de Medellín, una central de enfriamiento que permite suministrar agua helada a los edificios de gobierno de esta ciudad. El proyecto inició operaciones en el año 2016, hoy en día ya empezó operaciones con 3 clientes en el 2016, hoy ya cuenta con 7 clientes conectados y sigue, digamos, viendo la posibilidad de ampliar su red de instalaciones hacia otros nuevos clientes. A nivel institucional, durante esa primera fase, incluimos los distritos térmicos dentro del Plan de Uso Racional y Eficiente de Energía, lo que permite que estos proyectos tengan beneficios tributarios a nivel nacional, y también incluirlos dentro de las NDCs, como ya lo dijo nuestro director de Cambio Climático, como una de las estrategias para la mitigación al cambio climático. Estamos actualmente trabajando en la formulación de una reglamentación técnica para sistemas térmicos que nos sirva como reglamento técnico de sombrilla para establecer calidad en el servicio, seguridad, pero sobre todo los objetivos de eficiencia energética y de mitigación de impactos ambientales que estamos buscando. Rápidamente, lo que estamos llevando a cabo en esta segunda fase es una fase muy ambiciosa. Estamos trabajando en 10 ciudades del país, en las cuales venimos trabajando conjuntamente con los gobiernos locales, integrando los distritos térmicos también a la normatividad local. Trabajamos los 3 ejes que son la parte institucional y es no olvidar eso,
esa sinergia que se requiere entre lo público y lo privado para que estos proyectos sean posibles. También la sostenibilidad del conocimiento, que juega un rol fundamental en poder contar con capacidad humana que desarrolle, opere y también que genere nuevas ideas de negocio y de contratos en este sector, y la maduración del mercado, que es donde nosotros estamos buscando realmente integrar proyectos específicos en las diferentes ciudades del país. Yo creo que voy a dejar en este punto para darle paso al panel, en donde nos acompañarán las diferentes entidades que vienen jugando un rol importante y que vienen justamente acompañando pues estos diferentes ejes de trabajo en el proyecto de distritos térmicos. Muchas gracias. Gracias. Aquí. Bueno, bien, muchísimas gracias a la ingeniera Cristina Mariaca por esta presentación de estos avances en estos grandiosos proyectos a nivel nacional de distritos térmicos. Como ella bien lo dijo, continuamos con nuestro panel y es momento de darle paso a este panel que trae como tema principal avance de la estrategia de distritos térmicos en Colombia. Les recordamos que al finalizar este panel vamos a estar dando tiempo para sus preguntas, tanto de manera presencial como de manera virtual. Las personas que se encuentran conectadas a nivel nacional y a nivel internacional también, tenemos a varios conectados desde diferentes países de Latinoamérica, pueden dejar sus preguntas a través del chat, y para las personas aquí presentes, ya lo saben, a través de los formatos que les hemos entregado pueden enviarnos esas preguntas, y si van dirigidas a un panelista en específico, por favor colocar ahí el nombre del panelista también. Vamos a dar entonces inicio a nuestro panel, y nuestra primera invitada es la señora Lina Escobar. Ella es subdirectora de demanda de la Unidad de Planeación Minero-Energética UPME. Le damos la bienvenida y yo por lo pronto, bienvenida. Bienvenida, Lina. Por lo pronto les voy contando que la señora Escobar cuenta con estudios de Economía de la Universidad Nacional de Colombia y es magíster en Regulación de la Universidad de los Andes. Su formación incluye estudios de posgrado en Derecho, Economía y Administración de la Universidad de Toulouse en Francia. Además es doctora en Economía y Finanzas de la Escuela Nacional Superior de Minas de París. Señora Lina, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. Continuamos ahora con Nidia Chaparro. Nidia es profesional especializado de la Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Es ingeniera química con maestría ingeniera ambiental de la Universidad Nacional de Colombia y tiene más de 6 años de experiencia en mitigación de cambio climático. Bienvenida, señora Nidia Chaparro. Gracias a ti por acompañarnos. Continuamos ahora con el señor Luis Julián Zuluaga López. Él nos va a acompañar de manera virtual, así que va a estar aquí conectado con nosotros. Él es director de Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía. El señor Zuluaga también es ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Colombia con maestría en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Ha trabajado más de 20 años en el sector eléctrico colombiano y 6 años en el sector eléctrico dominicano. Se ha desempeñado también como gerente de operaciones del organismo coordinador del sector eléctrico en República Dominicana y es jefe de la Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales en el Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Señor Luis Julián Zuluaga, bienvenido. Bueno, señor Luis, sabemos que nos estaba saludando, nos estaba dando los buenos días. Ya vamos a activar nuestro sonido aquí en la plenaria para que todos podamos escucharlo. Continuamos con Julien Robert. Julien Robert es jefe de la Oficina de Cooperación Económica y Desarrollo de la Embajada de Suiza en Colombia. El señor Robert tiene un máster en Gestión y Economía de la Universidad de Friburgo, Suiza, y actualmente es el jefe de Cooperación Económica y Desarrollo de la Embajada de Suiza en Colombia, donde es responsable de apoyar la implementación y asegurar la correcta gestión del programa de cooperación suiza para el país. Señor Robert,
un placer que nos acompañe. Gracias. Bienvenido. Bueno, también hay que decir que el señor Robert ha trabajado como jefe de recursos y calidad en la sede de la Oficina de Cooperación Económica y Desarrollo en Berna, como director de Finanzas y Estrategia en Credit Suisse en Londres, jefe de control de inversiones en Zurich, gestor senior de cambios en Nueva York y como responsable de productos y precios en Swisscom Telecommunications en Berna. Este panel será también moderado por el ingeniero Giovanni Barletta, quien también lo invitamos aquí a tarima. El ingeniero también es presidente de la Asociación Colombiana de Acondicionamiento del Aire y la Refrigeración, ACAIRE. El señor Barletta es ingeniero mecánico y magíster en negocios. Ha sido presidente de ACAIRE por 5 veces consecutivas y cuenta con más de 38 años de experiencia en el sector del aire acondicionado y refrigeración. Ingeniero, bienvenido. También hay que contar que el señor Barletta ha sido profesor durante más de 20 años en diferentes universidades de Colombia en las áreas de aire acondicionado, refrigeración y eficiencia energética y es conferencista internacional distinguido por la Asociación Americana de Calor, Refrigeración y Aire Acondicionado, ASTRAE. Actualmente ocupa el cargo de gerente técnico de Emerson Climate Technologies. Damos la bienvenida y recibamos por favor este panel con un fuerte aplauso. Ingeniero, bienvenido. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por los panelistas, los invitados, a los que están conectados y a los que están presentes. Realmente este es un momento, yo digo, bien importante para todos nosotros. Hace 2 años hicimos el segundo congreso en la ciudad de Medellín. Estábamos muy contentos porque estábamos llegando cumpliendo esa primera etapa con unos resultados excelentes, con un auditorio lleno, y estos 2 años nos han tenido en un limbo, con preocupaciones, pero hemos visto los resultados, que hemos avanzado de una manera importante. Lo que acaba de presentar Cristina nos muestra claramente que no nos hemos quedado quietos y que el proyecto ha seguido avanzando de una manera importante. Pero en ese momento nos hicimos las preguntas, ¿no? ¿Cómo vamos a vincular y cómo vamos a integrar y cómo vamos a articular los ministerios en todo este desarrollo, sobre todo en la segunda etapa? Ya se terminaron acostumbrando a hablar con... Pero, discúlpenme. Y la pregunta era cómo vinculamos y cómo integramos los esfuerzos de los ministerios de Medio Ambiente, los ministerios de Minas, la UME y la academia para poder sacar esta segunda fase adelante. Cristina nos acaba de mostrar los desarrollos y cómo a pesar de la pandemia y del COVID tenemos unos muy buenos resultados. Entonces queríamos contar con la participación de la intervención de ustedes y comenzar por preguntarle a la doctora Lina, apreciada subdirectora, la pregunta es la siguiente. En conversación con la UME, en el marco de los distritos térmicos, resaltamos el tema cultural. Hay unas barreras en temas de penetración de esta tecnología y concretamente quisiéramos saber de usted cómo la UME ha planteado o cómo propone salvar estas barreras culturales para el tema de integrarnos a fuentes de energía no convencionales o una manera diferente de tener estos servicios energéticos. Buenos días a todos. Aprovecho para agradecer a los organizadores del evento por invitar a la UME a esta conferencia. Con respecto a su pregunta, digamos que la UME en su misionalidad tiene como tres grandes cosas que hacemos. Primero, pues la planeación. La segunda es todo el ejercicio de asesoramiento técnico al ministerio y la tercera, que es donde entra, digamos, este tema, es la divulgación de información. La información es clave para el desarrollo de estas nuevas tecnologías y por eso la UME, digamos que viene con toda una estrategia de modernización de sus redes sociales, de su página web, para que los ciudadanos, la academia, las empresas, pues tengan a disposición la información no solamente sobre los desarrollos en distritos térmicos, sino en general de todas las tecnologías que nos ayudan hacia la transformación energética como una apuesta de largo plazo. Eso por un lado, digamos como que el uso de las herramientas digitales para la divulgación de la información, y la segunda es
lo que dentro de la UPME venimos desarrollando que se llama un enfoque territorial. ¿Cuál es la idea del enfoque territorial? Digamos que normalmente como hemos hecho nuestro trabajo en la UPME ha sido, digamos, una planeación a nivel central, digamos, muy agregada a nivel nacional, y digamos que la comunicación entre esa planeación nacional y cómo esa planeación afecta o interactúa con los territorios ha sido, digamos que, muy pobre. Y la gran apuesta de la UPME en los próximos años es precisamente eso, cómo interconectar mejor esa información, ese ejercicio que hacemos a nivel agregado con el desarrollo territorial, con los planes locales, con las necesidades locales, y ahí es donde viene, digamos, la interacción directa con los ciudadanos digamos, los grupos de interés a nivel territorial, y creo que allí pues hay que desplegar una estrategia de comunicación, de convencimiento, de acompañamiento, para que sean los mismos territorios los que pidan este tipo de proyectos, los que pidan este tipo de tecnologías, que no sea, digamos, como una imposición de es que es fuentes no convencionales, son distritos térmicos, bueno, en fin, sino que sea la misma ciudadanía que esté convencida de que estos proyectos van a traer riqueza y desarrollo a sus territorios. De verdad que es un reto bien interesante y yo creo que vamos en ese camino, o sea, los resultados que se acaban de mostrar y cómo han crecido la cantidad de proyectos potenciales nos demuestra que realmente ya hay un convencimiento y digamos, y ese escenario llegar hasta sensibilizar los gobiernos, los distritos, los municipios, creo que, y el tema de que tenemos una ciudad tan diversa, tenemos ciudades grandes, intermedias, hace que, yo creo que ese tema de la conciencia ha ido avanzando, así que yo creo que vamos por buen camino y el papel de ustedes, ese rol es bien importante. Muchas gracias. El doctor Luis nos ha pedido, apretemos un poquito la agenda, tiene unos compromisos, así que voy a bombardearlo un poquito con un par de preguntitas. El rol, digamos, del sector de energía definitivamente es clave y lo que viene para ustedes, el desafío es muy grande. La pregunta es, este tema de comenzar a ver la fuente energética bajo otra arquitectura o bajo otra, el tema de descentralizado, ¿cuál sería la estrategia? ¿Cómo podrían potencializar esas nuevas estructuras? ¿Y cuál sería el reto para el mercado en el tema de regulación energética de ver que ya es un servicio tercerizado? ¿Cómo visualiza usted ese futuro a corto plazo o a mediano plazo? Bueno, igual que Lina, quiero agradecer aquí a los organizadores nuevamente, espero que me estén escuchando muy bien. Y pues acerca de tu pregunta y lógicamente desde la perspectiva del Ministerio de Minas y Energía, el compromiso y la estrategia de nosotros como cabeza de sector es promover esos tres pilares para la transformación energética, que son las renovables, la electrificación de la economía y el último, pues que creo que es el propósito del día de hoy, es la eficiencia energética. Y dentro de esa eficiencia energética, claramente la utilización de los recursos y la optimización de los recursos es sumamente clave. Queremos promover mecanismos, líneas de política y regulación que potencialicen que estos desarrollos puedan permitir la mejora en la eficiencia general. Y pues aprovecho para promover, justo la semana pasada hemos emitido uno de los proyectos de regulación, yo creo, más importantes para el tema de descentralización del sector, donde se plantean cómo son las líneas de política para la operación de los recursos distribuidos o DERs en inglés, y donde el rol de los distritos térmicos puede ser muy importante para interactuar con el sector, y donde nuevamente la idea es que el ciudadano pueda tener el poder para tomar la decisión, y donde la descentralización y digitalización del mercado es la clave. Entonces creemos que con esas líneas estamos ayudando fuertemente a mejorar nuestra eficiencia energética y a seguir cumpliendo ese mapa de ruta que ya tenemos trazado. Muy bien, yo creo que eso nos demuestra que están
todos los ministerios alineados con lo que estamos presentando y con lo que se nos viene, porque no lograríamos ese resultado si no tuviésemos, digamos, la flexibilidad de tener eso que usted nos acaba de mencionar. Y interesante lo que nos acaba de comentar, que ya hay un reglamento, hay un decreto que ayuda y que impulsa y que potencia este tipo de iniciativas que creo que van de la mano con lo que estamos mostrando. Para finalmente dejarlo con su agenda, hay un tema que ha sido como recurrente y que es transversal a todo, que es el tema de reglamentos. ¿Cómo visualiza usted el tema de reglamentos técnicos y cómo se incorpora y cómo dinamiza este tema, el tema de reglamentos técnicos? ¿Cómo lo ve integrado a esta solución? Bueno, aquí qué bueno que me hiciste esa pregunta, muy importante. Nosotros en la Dirección de Energía tenemos a cargo 4 reglamentos que son sumamente claves para la materialización de esta transformación energética. Tenemos el reglamento RETIE, que es el reglamento de instalaciones eléctricas, el reglamento RETILAB, que es el reglamento para la iluminación. Tenemos el reglamento RETICU, que es el del etiquetado de todos los electrodomésticos, que tiene que ver con eficiencia, muy importante. Y ahora tenemos este nuevo reglamento, que es el RETSIT, que es el reglamento de distritos térmicos, donde hemos venido trabajando de manera colaborativa con el Ministerio de Ambiente, un apoyo y un trabajo muy bueno, donde esperamos crear las bases y los estándares para que todos estos equipamientos puedan interactuar con el sector de la mejor manera y donde podamos tener todas las condiciones de seguridad requeridas. Yo creo que todos los que llevamos tantos años en este negocio y en el sector y en muchos foros y en muchas discusiones nacionales e internacionales, el tema del reglamento yo creo que lo estamos esperando con ansiedad. Yo creo que ese puede ser la plataforma a partir de las cuales comencemos, entre comillas, a comenzar a hacer las cosas mejor. Yo no digo bien porque eso suena como a una calificación de lo que decíamos en el pasado, pero realmente creo que ese es un punto de partida bien importante y nuestra invitación realmente es que ese objetivo se cumpla y que podamos ya contar con eso como una herramienta puntual que realmente comience a generar ese valor agregado de todas las instalaciones térmicas que creo que nos hace falta. O sea, tenemos que salir un poquito de la informalidad, tenemos que llegar a subir el escalón y alinearnos todos por arriba. O sea que realmente felicitaciones realmente por todo el esfuerzo que han hecho. Sé que tiene una agenda ahorita, así que yo quisiera despedirlo. Puede quedarse, no lo estoy, pero por si acaso tiene un compromiso, me adelanté un poquito y despedirlo con un aplauso por su intervención y su participación acá. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, ahí apretamos un poquito porque estábamos con una agenda, pero seguimos ahora compartiendo con el resto de los panelistas. Discúlpenme que hayamos hecho esa. Venimos del COP26, creo que eso nos ha impactado a todos realmente, el tema del COP26, las intervenciones de los presidentes y de los expresidentes a nivel mundial y la polémica, ¿no? Que se desplazan en aviones, todo lo que hay alrededor de eso creo que es muy sensible, pero vimos a Colombia con un compromiso muy contundente, ¿no? Reducciones del 51% para el 2030. Eso sabemos que nos pone en una plataforma, en un desafío muy grande. La pregunta es cómo las infraestructuras de los distritos térmicos se integran o son pieza clave en el logro de la carbono neutralidad. ¿Cómo nos integramos a todo este desafío? Bueno, muchas gracias. Quiero empezar por agradecer la invitación de parte de la Dirección de Cambio Climático. Es un gusto siempre estar acompañando todo el proyecto de distritos térmicos. Y pues también qué chévere poder estar en este espacio híbrido y poder ir ya retomando los eventos presenciales que creo que también a muchos de nosotros nos hacían falta. Efectivamente acabamos de llegar de la COP26, creo que fue una COP bastante exitosa para nuestro país y pues en general para el mundo. Digamos que no se lograron algunos de los ítems o de las ambiciones que se esperaban como a nivel mundial, porque efectivamente el pacto que se ha logrado en Glasgow, que es el Pacto Climático de Glasgow, no nos deja en ese camino de la meta del Acuerdo de París del 1.5 grados centígrados, de no aumentar la temperatura más de eso, pero sí nos deja ya unos pasos importantes a nivel mundial en el que ya todos los países están comprometidos a aumentar la ambición de sus compromisos nacionales y a trazarse metas de carbono neutralidad en el largo plazo, que ya es a 2050, que eso básicamente es casi a la vuelta de la esquina en un parpadeo.
Colombia efectivamente en el marco de la COP presentó la estrategia climática a largo plazo, la de 2050, en el que nuestro objetivo primordial es ser un país carbono neutral y resiliente para el año 2050, y el logro de ese objetivo más el objetivo de nuestra NDC, que fue también reafirmado en el marco de la COP26 en Glasgow, de alcanzar la reducción del 51% de emisiones de gas de efecto invernadero proyectadas al 2030, nos pone en un escenario en el que tenemos que trabajar mucho. Sí. Son metas muy ambiciosas, sí. Y nos pone también entonces en un escenario en el que la implementación de distritos térmicos, de proyectos como el que hoy nos estaba presentando Cristina, de la ampliación y de la apertura de la oferta de este tipo de infraestructura hacia todo el país es súper importante. Es muy importante desde el nivel nacional, de cómo podemos, a través de toda la infraestructura de normatividad, de apoyo técnico, poder fortalecer a las instituciones y crear todo el marco técnico y regulatorio normativo. Estábamos viendo al colega del Ministerio de Minas hablando de los reglamentos que van a ser la base, de cómo implementar estos distritos térmicos de una manera exitosa en el país, pero también el apoyo hacia el nivel regional y, como lo comentaba Lina hace un momento, de cómo llegar a las regiones y que las mismas ciudades vean ahí la oportunidad de lograr sus metas climáticas, y también entonces de irle aportando a la meta nacional que nos hemos trazado. Eso es clave. Desde el sector privado también es importantísimo, ¿no? Que poder lograr esa asociatividad entre los actores privados, entre las empresas, que vean la oportunidad en eficiencia, en reducción de costos, en reducción de emisiones, de la implementación de sistemas como los distritos térmicos, que van en línea y en cadena con las metas de los municipios, las metas regionales, las metas nacionales, y al final nos puedan llevar a todos y a Colombia como país pionero y muy relevante a nivel regional en la gestión de cambio climático que se realiza a nivel mundial. Entonces, pues la implementación de distritos térmicos definitivamente ¿Qué desafío tiene el ministerio con esto, no? Sí. Tremendo. Bueno, yo creo que vamos a estar por ahí y pensemos que lo podemos superar, ¿no? Ese tope o esa meta que el gobierno prometió. Creería que tenemos los recursos, tenemos el recurso humano, que es lo más importante, y bueno, esta es una muestra de eso, ¿no? Como hemos avanzado. Muchas gracias, de verdad, por ese aporte. Creo que estamos coincidiendo en todo lo que hemos planteado hasta ahora. Quisiera escuchar al doctor Julien Robert. Muchas gracias nuevamente por su vinculación acá, por acompañarnos. Ya estamos viendo que quisiéramos, de la perspectiva del gobierno suizo, y con este tema, con este desafío del COP26, ¿cuál sería, digamos, las principales conclusiones y acciones que considera el gobierno suizo que de manera general deben aportarse para cumplir estos compromisos que nos deja el COP? ¿Cuál sería, digamos, los puntos a resaltar? Muchas gracias por la pregunta. Antes de responder, yo tengo que decir que acabo de llegar a Colombia y que para mí empezar con distritos térmicos es fascinante, y que porque yo soy un filósofo de formación, entonces es un tema bien nuevo, y yo viví al lado de un distrito en Zúrigo y no sabía esto. El agua fue caliente siempre, entonces todo estuvo bien y es un placer de estar aquí. Para responder a la pregunta, sí, desde Suiza se ha considerado como vital retomar el camino para limitar el calentamiento a 1,5 grados, como es el compromiso a nivel mundial. También la necesidad de establecer reglas sólidas para implementar el acuerdo, contar con normas efectivas para la reducción de emisiones en otros países y para evitar doble contabilización y promover la transparencia, una parte que es clave para nosotros. Y también se ha resaltado la importancia de trabajar en la gestión de las pérdidas y daños causados por el cambio climático y medidas de adaptación también. Suiza ha reafirmado su compromiso a reducir a la mitad su emisión de gases de efecto invernadero para 2030. No es tan, son 8 años, no tanto, y avanzar en la neutralidad climática a 2050, que es muy ambicioso.
Para lograr esto, y como la indica Cristine, nuestra encargada de negocio al inicio de este evento, Suiza ve en los distritos térmicos medidas que contribuyen de manera importante a los planes de sostenibilidad en el sector de energía y en las ciudades también, que son gran consumidor de energía, y por tanto consideramos clave que este tipo de infraestructuras aumentan su participación en las medidas para enfrentar el cambio climático. Excelente, bueno, yo creo que eso nos pone también una perspectiva mundial y bien interesante para nuestro entorno nacional. Voy a hacer una pregunta desafiante a Nidia, y es algo que seguramente con lo que se va a enfrentar, porque el sector productivo y el sector en general sigue viniendo, y los recursos. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué oportunidades de apoyo nacional e internacional, o sea, de dónde sale la platica para hacer las cosas, podrán tener estos sectores? Porque todo el mundo se entusiasma con el proyecto, muy bueno, yo quiero ser verde, pero nuestros negocios siempre trabajan con unos EBITDA bien restringidos, un nivel de competitividad. Estamos en un mercado que realmente muy exigente para poder sobrevivir máxime con esta reactivación. ¿Cuál creería usted que son esas oportunidades de apoyos nacionales o internacionales para poder desarrollar todas estas oportunidades? En efecto, esa es la pregunta retadora, ¿no? Y es una pregunta retadora a la que nos enfrentamos todos los días desde el Ministerio de Ambiente. Digamos que existen varias oportunidades a nivel internacional, incluso como lo acaban de mencionar, en el marco de la COP26 en Glasgow, los países desarrollados se comprometieron a cumplir ese compromiso de movilización de recursos hacia los países en vías de desarrollo para apoyar la adaptación, y es súper importante que nosotros veamos también cómo la implementación de estrategias de distritos térmicos contribuyen no solo a la mitigación en un porcentaje muy importante y valioso, sino también a la adaptación, de cómo nos vamos adaptando a esas posibles deficiencias en recursos energéticos o en recursos de agua, y que hacen que la implementación de estos sistemas sean súper importantes, tanto en mitigación como en adaptación. Y pues asimismo, digamos que se cuentan con oportunidades a través de los fondos de financiación internacional, a través de la cooperación internacional, como en este caso específico lo está haciendo Suiza, y a través de ventanas de financiación de algunos fondos como el GCF, el Green Climate Fund, o el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, GEF, a través de las cuales existen ventanas de financiación en las que se pueden presentar estas opciones de integración, de implementación de distritos térmicos por parte de ciudades o por parte de actores específicos. A nivel nacional, el reto es aún más grande. Lo que estamos haciendo es estableciendo algunas estrategias que puedan apoyar al sector privado, a los territorios en la gestión de cambio climático. Una de esas estrategias es la Estrategia Colombiana de Carbono Neutralidad. Lo que hacemos ahí es dar un fortalecimiento de una capacidad técnica hacia actores privados para que puedan implementar acciones de mitigación, de reducción de emisiones, que se puedan plantear una estrategia para alcanzar la carbono neutralidad y que se alinee con las metas que hemos planteado a nivel nacional. Y en ese mismo marco, en esa búsqueda de opciones, los distritos térmicos se presenta como una excelente opción para la implementación por parte de actores privados, porque no solamente van a ganar en esa reducción de emisiones, sino también en la implementación de que se tiene una inversión inicial. Creo que Cristina nos puede dar una clase completa de eso, de cuánto pueden poner en la inversión inicial, pero en muy corto tiempo o en unos plazos realmente rápidos se puede retornar esa inversión, lo cual en términos de competitividad es muy importante para los actores privados. Y pues tenemos otras oportunidades a nivel nacional. Estamos trabajando en un COMPES de importancia estratégica para la financiación de nuestra NS. Distritos térmicos hace parte de las metas de nuestra NS, entonces pues entre esa y otras varias estrategias esperamos lograr completar e impulsar lo que necesitamos para la implementación de distritos térmicos y para la dinamización del mercado. Es decir, que sí, la chequera tiene fondo, hay platica. No alcanzó a poder comprometerme no, con la chequera. No, muchas gracias, está muy claro y de verdad que muy amable por la explicación, está muy claro. Y al final yo creo que el análisis de todo esto es que esto es un gana-gana, o sea, el tema es de convencimiento de que hay que hacer una inversión probablemente, pero en la competitividad es lo que es más importante. Estamos abiertos a un mercado global
y lo que queremos es que nuestros industriales, nuestros empresarios lleguen a ofrecer productos y servicios que pueden llegar a un mercado internacional y parte de eso son los energéticos con los que estamos generando todo eso, toda esa productividad. Entonces yo creo que en el tema de mostrar los beneficios está gran parte de cómo podemos llegar a eso, al convencimiento. Bueno, quería preguntarle a la doctora Lina para pasar a otro tema. Yo digo que el ejemplo comienza por casa, entonces aquí hay una pregunta importante. Hablamos de que hay una nueva etapa del PROURE que está ya proyectada al 2030 y teniendo este tema del cambio cultural que hablamos hace poco, ¿será posible que la UME lidere un esfuerzo nacional para que las entidades públicas que tienen unos consumos importantes en las edificaciones y en este mapa energético sean pioneras en adoptar soluciones de servicios energéticos tercerizados? ¿Qué tan lejos estamos de eso? ¿Cuál sería, digamos, qué nos hace falta para que eso sea el ejemplo a mostrar y que desde la casa estemos mostrando que realmente estamos dando el ejemplo, ¿cierto? Y mostrando resultados sobre todo. ¿Qué nos cuenta de eso? Bueno, con respecto a la eficiencia energética en el sector público, tenemos que destacar que en el Plan Nacional de Desarrollo se dieron dos grandes lineamientos. El primero, una actualización de la guía para la implementación de planes de gestión eficiente de energía en el sector público, con el fin de incorporar las medidas asociadas a las edificaciones, las medidas pasivas. Esa tarea, digamos, se le asignó a la UCME y también se dio el lineamiento de llevar a cabo auditorías energéticas en las entidades públicas. Entonces, con respecto a la primera tarea, esa ya está cumplida. La UCME expidió el año pasado una cartilla actualizada en donde, digamos, además de incluir las medidas pasivas, todo el tema, digamos, de las edificaciones, más las medidas activas, digamos, de toda la vida, el tema de iluminaciones, acondicionamiento, etc. Lo que tratamos de hacer en esta nueva guía es ser muy didácticos y tener en cuenta que, digamos, en las instituciones públicas no todos son ingenieros o expertos como Nidia, de hecho yo no soy ninguna experta como en los temas técnicos, y quienes toman estas decisiones al interior de las entidades normalmente son los secretarios generales, que son abogados. Sí, sí. Entonces, lo que tratamos de hacer con esta guía fue poner en términos muy prácticos, un paso a paso, por así decirlo, de cómo implementar un sistema de gestión eficiente de energía al interior de unas entidades, cómo se toman, digamos, cómo hacer un plan a nivel, digamos, directivo, un tema, digamos, de alto nivel, sin todos los detalles, luego cómo hacer los diagnósticos en las entidades para que las entidades sepan, digamos, como dónde están esos grandes nichos de eficiencia energética al interior de sus entidades y poder, digamos, como priorizar en dónde enfocarse, y ya pues todo el tema de implementación a través pues de la auditoría, la priorización, los análisis costo-beneficio que le permitan a las entidades tomar unas decisiones pues según sus necesidades. Esa guía ya está, se hicieron capacitaciones a nivel tanto nacional como territorial. Digamos que estamos como dando espacio para que la gente como que digiera esta información, pero sí la próxima, digamos el próximo año la idea es empezar a hacer monitoreo, empezar a hacer como unos rankings, por así decirlo, de cómo van las entidades públicas en su uso de energía eléctrica, digamos por área. Entonces sacar como un índice que nos permita muy rápidamente identificar cuáles son las entidades que lo están haciendo bien, están haciendo digamos, la tarea, y cuáles necesitan como una ayuda o pues ponerse, digamos, las pilas en este contexto, en esta materia. Y eso va alineado con una pregunta que le quería hacer muy con lo que está diciendo. En ese tema,
entiendo que ustedes hicieron una auditoría energética, ¿no?, sobre el tema de las entidades públicas, y era algo que de pronto mencionaba. ¿Y cómo le fue? ¿Cuál fue el resultado, las conclusiones de eso? Me imagino que en los climas tropicales, por supuesto, debe haber una penalidad más alta en ese tema del desempeño energético, las edificaciones, pero en pocas palabras, ¿cuál fue la conclusión, digamos? ¿O cómo podemos integrar eso después o extenderlo hasta el tema de distritos térmicos? ¿Cómo estas dos herramientas pueden ser funcionales para poder potenciar los distritos térmicos? Bueno, digamos que directamente la UCME no hizo auditorías, pero en la realización de la cartilla efectivamente se identificaron por pisos, por zonas climáticas, pues cuáles son, digamos, como esas medidas claves para la eficiencia energética en los diferentes pisos térmicos. Y algo interesante de la cartilla, que tal vez olvidé mencionarlo, es que hay unos tips muy claves para las entidades públicas según su ubicación. Entonces, para aquellas entidades en climas fríos, pues hay, digamos, como unos tips muy claves, tema de iluminación LED, o sea, como unas victorias tempranas que pueden aplicar casi que todas las entidades con costos muy bajos y unos impactos, digamos, que se pueden observar en el corto plazo en esas entidades. Entonces, en la cartilla, en esa guía, hay esos tips para las entidades que están en climas fríos, como es el caso, por ejemplo, de Bogotá, además, climas templados y climas cálidos, que contemplan medidas de muy bajo costo, tanto activas como pasivas, es decir, como de acondicionamiento de sus edificios para mantener el mismo confort al interior de las edificaciones, pero ahorrando energía. Excelente, yo creo que ahí está una radiografía de lo que hay que hacer. Julien, hay una pregunta que siempre nos hacemos nosotros en este tema de, ya hemos visto crecer el niño, ya está grandecito y ya camina solo, pero aquí la pregunta es, llevando toda esta ayuda y toda esta cooperación que tenemos, ¿cómo podemos, la palabra clave es la sostenibilidad, cómo podemos hacer sostenible los impactos logrados por estos programas en el país, digamos? ¿Cómo visualizan ustedes que en el largo plazo todas estas iniciativas y todos estos proyectos pueden ser sostenibles? ¿Eso es para mí o para No, para Julien? Okay. Sí, creo que en la larga trayectoria de Suiza con distritos térmicos se ha identificado dos factores importantes de sostenibilidad en estos tipos de proyectos. El primero de ellos es la importancia de impulsar estos proyectos con la participación del sector privado, del sector público y de la academia también, para que los esfuerzos de cada actor se vayan desarrollando a un ritmo similar. Es muy importante. Y el segundo, asegurar que la energía residual y renovable es parte de las fuentes de energía con las que operan los distritos térmicos. Y en Suiza todos los distritos tienen una participación de energía residual o renovable bien importante, entre 50 y 100%, y aprovechar de energías residual o renovable normalmente es posible si la producción es centralizada, como es el caso con los distritos. Y esto generó mucho apoyo de la población suiza. Generalmente en la votación sobre distritos térmicos, la población siempre vota en favor con 100 a 80%. Entonces es una herramienta muy efectiva y que tiene el apoyo de la población. Sí, yo creo que realmente la respuesta es integrarnos. Tenemos los distritos térmicos, pero tenemos que buscar esta fuente alternativa para hacer lo que tengan, para que sean sostenibles. Aquí nos surge, digamos, una pregunta de país. Es la siguiente. Nosotros encontramos que la cooperación suiza ha encontrado un ambiente favorable comparado con otros países. Nos gustaría que nos citara o nos resaltara cuál ha sido, digamos, el ambiente favorable para desarrollar esto en Colombia
Y además, ¿cuál es el reto? ¿Cuál sería ese desafío? ¿Qué nos hace falta, digamos, para tener la tarea completa? O sea, la favorabilidad que tenemos y cuáles son esas barreras que tendríamos o esos retos que tendríamos que saltar. Hay muchos retos, pero los factores de sostenibilidad deben replicarse en Colombia y es el corazón de nuestro apoyo. Y esto es lo que buscamos apoyar a través de los proyectos de distritos térmicos. Primero, apoyar acciones enfocadas a desarrollar condiciones institucionales. Creo que a nivel institucional es bien importante para los distritos y al mismo tiempo sí de trabajar con los actores privados, como lo dijo antes, y facilitar la maduración del mercado. Es esencial que ambos tipos de acciones se desarrollan en paralelo. Y segundo, el uso de energía residual o renovable en la operación de los distritos es algo que vemos que debe profundizarse en la promoción de esa infraestructura en Colombia. Y vemos que fuentes como el mar o ríos, geotermia, aguas subterráneas, electricidad fotovoltaica, calor residual. No sé, por ejemplo, yo sé que en Suiza hay muchos centros informáticos o de archivo de datos que son fuente de calor residual bien grande. Yo creo que hay el mismo problema en Colombia. Y fuentes de energías que pueden aprovecharse en Colombia para los distritos térmicos. Y como ocurre en Suiza, en Colombia hay que generar la misma percepción positiva para los distritos para la utilización de la energía residual o renovable. Creo que es clave. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a comenzar a darle lectura a unas preguntas que en realidad está formulada a los tres, nuestros panelistas. Y dice así literalmente: la mayoría de las políticas en el país están encaminadas hacia la energía eléctrica. ¿Cómo se puede abordar el reto de darle una mayor relevancia a la energía térmica, entendiendo que esta representa uno de los mayores usos finales en edificaciones residenciales y comerciales? Bueno, creo que es súper importante tener esa visión de la integralidad desde la misma concepción de la construcción, ¿no? Entonces también el tema de la construcción sostenible es súper clave de tenerlo en cuenta y de cómo podemos ir a través de la reglamentación, ir integrando el uso de la energía eléctrica y de la energía térmica a través de la implementación de sistemas como distritos térmicos. Entonces, en Colombia normalmente hemos tenido esas visiones separadas. Poder lograr la implementación y la dinamización del mercado de la instalación de distritos térmicos nos da la oportunidad de ir fortaleciendo la capacidad para ir integrando esa visión y a medida que se vaya integrando la visión y avanzando en los temas técnicos y regulatorios, seguramente se va a dar esa integración y vamos a poder entonces tener resultados visibles en el mejor aprovechamiento de esa energía térmica. Un tema también regulatorio, ¿no? También de parte de tener un tema regulatorio que nos permita eso. ¿Qué opina, doctora? Bueno, aquí quizá quisiera como mencionar o resaltar lo que mencionó el viceministro Miguel Lotero en su intervención, y es que una forma de, digamos, de subsanar esos, como esa, digamos, como desbalance, por así decirlo, sí, pues es, pues igualemos. Ponerlo igual, ¿cierto? Claro. Y eso fue lo que se hizo con la expedición de la Ley 2099, en donde todos los proyectos de gestión eficiente de energía, digamos, que se enmarquen dentro del plan de acción del PROURE, pues van a tener los mismos incentivos tributarios de los que hoy gozan las fuentes no convencionales de energía. Entonces, en el plan de acción indicativo del PROURE, que actualmente estamos actualizándolo en la UCME, estamos considerando, digamos, medidas en toda la demanda energética, no solamente de uso de energía eléctrica, sino también pues, de uso de otros combustibles.
en donde caben pues, estos proyectos de distritos térmicos, entre otras iniciativas. Entonces creo que hay un primer avance, se ha igualado la cancha, se han dado, digamos, como los mismos incentivos que hemos visto han sido muy exitosos en el desarrollo de proyectos de fuentes no convencionales, tanto a gran como a pequeña escala. Bueno, y la pregunta es un poquito profana, probablemente con algo de desconocimiento, pero ¿eso llegaría inclusive hasta la escala de residencial? Es la pregunta de pronto, o está más focalizada esos beneficios o esa reglamentación sobre el sector industrial, o se pudiera pensar que esa igualdad de la que tú mencionas pudiera ser también llegar hasta, digamos, a un centro comercial, edificios terciarios, no sé, o totalmente... Sí, la respuesta es, estos incentivos se van a dar a todos los proyectos que se enmarquen en el PROURE, en los que se recomiende pues, la aplicación de estos incentivos. Lo que nosotros estamos proponiendo desde la UBME es que proyectos, por ejemplo, a nivel del sector terciario, recambio de iluminación, de motores, refrigeración, distritos térmicos también, en el sector industrial pues también hay unos potenciales de eficiencia energética, en el mismo sector transporte, toda la electrificación del transporte, utilización de combustibles de cero y bajas emisiones, es algo que estamos promoviendo para que desde todos los sectores productivos pues se animen a invertir en estas tecnologías y gocen de estos incentivos tributarios. Como, digamos, información que quiero compartir con ustedes, en línea con el plan integral de gestión de cambio climático del sector de minas y energía, en el PROURE como novedad estamos proponiendo medidas de eficiencia energética en centrales de generación termoeléctrica, en la producción y en el transporte de hidrocarburos y en la producción minera. Entonces, además de los sectores que tradicionalmente se han integrado en el PROURE, como es el sector terciario, el sector industrial, el sector transporte, el sector residencial, hemos incorporado otros sectores con el fin de que todos pongamos, finalmente, como ya lo mencionó Nidia, el desafío es grande y todas las estrategias que puedan aportar, por mucho o poco, pues valen la pena incentivarlas. Entonces allí está, bueno, digamos que al sector residencial, pues al usuario final, digamos como nosotros, pues el tema de los incentivos tributarios pues es muy difícil de, pues como de darle aplicabilidad. Sí. Pero la idea sí es buscar estrategias en donde se pueda agrupar, digamos, a los fabricantes de neveras, a los fabricantes de luminarias, para que ellos pues trasladen esos beneficios al sector residencial. Pero a los grandes consumidores los incentivos son directos. Un gran industrial, un gran consumidor terciario, hoteles, hospitales, centros comerciales, grandes superficies, los incentivos están disponibles para pues, que los aprovechen. Ok, bueno, excelente. Yo creo que estamos bien claros con las oportunidades que hay. Muchas gracias. Hemos comparado con toda la experiencia y con toda la cooperación de gobierno, desde los ministerios. Muchas gracias realmente por la intervención y por su tiempo acá. Creo que no tenemos más preguntas del grupo. Entonces yo realmente quisiera cerrar con un aplauso y para ustedes por su participación.